Buenas tardes y es un placer, ¿no?, venir a este sitio emblemático en mi ciudad para contar los resultados de un proyecto que nos ha hecho mucha ilusión desde que empezamos. Los ingenieros tenemos una doble visión de lo que es la ciencia, ¿no? Tenemos por una parte el conocimiento científico, pero por otro lado siempre buscamos cómo utilizarlo, ¿no? Eso muchas veces nos va bien y otras veces no tanto, depende de lo que se mida, ¿no? Pero lo cierto es que nos gusta, o sea, a todos los ingenieros, creo, nos gusta ver funcionando aquello que hacemos y ver que tiene aplicación práctica y ver que al final pues la sociedad se aprovecha de ello. Entonces, este proyecto del que voy a hablar son dos realmente, pero uno encadenado con el otro. La verdad es que nos ha hecho mucha ilusión, sobre todo por el impacto que ha tenido y además en un momento en el que, bueno, pues era especialmente difícil poner en marcha lo que vais a ver. Vamos a hablar de... Si pasa esto... Espera, vale, es que le estaba dando al que no era. Vamos a hablar de envejecimiento y tecnología, y resulta que son dos de los ámbitos que ahora mismo pues tienen una especial importancia en nuestra sociedad. O sea, por supuesto, la tecnología, porque bueno, prácticamente todo lo solucionamos con tecnología. Ahora, quien no haya oído hablar de tecnología, pues, o de ChatGPT, ni siquiera tecnología, vamos a hablar de inteligencia artificial, que es lo que está todos los días en las noticias, ¿no? Pero es una de las mayores transformaciones que en los últimos años se ha producido en nuestra sociedad. Gracias a la tecnología, pues el modus vivendi que tenemos en estos momentos es el que es. Y no lo sería si no hubiese sido por el desarrollo que en los últimos 20 años se ha producido en el ámbito tecnológico, especialmente en el ámbito digital, vamos a llamar de tecnologías digitales, ¿no? Y por otro lado, el envejecimiento, que aunque, bueno, pues envejecimiento no estaba siempre relacionado con algo positivo, mientras que en la actualidad, pues realmente, gracias también a los avances de la sociedad, pues es algo de lo que preocuparnos. Entre otras cosas, cada vez vivimos más y, por tanto, tenemos que preocuparnos de ese envejecimiento y, sobre todo, hacer de él que sea activo y saludable. Antes de empezar con el proyecto en sí, lo que nos pasa muchas veces a los ingenieros también es que resolvemos problemas que nadie nos ha pedido y nadie dice, bueno, resolvemos una cosa y una vez resuelta, y dice, ¿quién tenía este problema? Pues no sé, ¿no? Entonces, lo que hemos intentado es entender cuál es el problema, entender realmente qué significa hoy envejecimiento, ¿no? Y bueno, pues me gusta esta frase porque la verdad es que dice claramente que no es una enfermedad que hay que curar, que creo que eso es importante, ¿no? Y que es un proceso natural, potente y que nos hace a todos iguales. Realmente es algo a lo que vamos a llegar y nos va a igualar absolutamente a todos. Y los datos son los que realmente cambian lo que significa envejecimiento hoy en día. La población mayor de 20 años, de 60 años, en el 2050 va a ser de 2.100 millones de personas. Y población mayor de 80 ya van a ser 420 millones. En España somos un país líder en longevidad y nuestra esperanza de vida al nacer es de 83,2 años. Pero si llegamos a los 65, todavía nos quedan 21,5 por vivir, ¿vale? Fijaos que hay una pequeña diferencia que, bueno, realmente es que si hemos llegado a los 65, pues se alarga nuestra esperanza de vida. La calidad de vida después de los 65, en general, en media, 9 años se pueden considerar con buena salud y luego pues se supone que empiezan ciertos problemillas, ¿no? No necesariamente graves, pero realmente, bueno, pues empiezan a haber ciertas goteras, ¿no? Y el tema es que abordar el envejecimiento significa también abordar de alguna forma lateral lo que es el sistema de salud, ¿no? Es realmente superar una carga que las enfermedades crónicas y en sí el envejecimiento pues suponen al sistema de salud, ¿no? Entonces, realmente no nos fijamos solo en eso, pero lo que sí es cierto es que nos fijamos en el conjunto total, en lo que significa mejorar la vida de la gente y también, al mismo tiempo, pues aligerar la carga que eso supone a la sociedad, ¿no? Fijaos que las necesidades que de alguna forma son crecientes con el ámbito del aumento de la longevidad son los cuidados de larga duración, que de alguna forma tienen que tener unas determinadas características, ser accesibles, de calidad, asequibles,
La despoblación, ¿por qué? Porque gran cantidad de las personas mayores viven todavía en zonas despobladas y el acceso al sistema de salud y sobre todo al sistema de cuidados pues es realmente complejo. La movilidad y la accesibilidad, o sea, realmente una de las primeras cosas en las que se fijan los geriatras a la hora de tratar a una persona que va a su consulta es lo que ellos denominan fragilidad. Es un término que yo he aprendido con motivo de todo esto, ¿no? Y con eso ellos miden de alguna forma pues, el estado en el que una persona pues, entra en una curva descendente, ¿vale? Tiene que ver sobre todo además con la movilidad y bueno, los geriatras ahora piensan que es reversible, o sea que no necesariamente tenemos por qué entrar y a partir de ahí caer. Y luego hay una cuestión que es la cohesión intergeneracional y es que los mayores cada vez están más solos y aislados y justo la mejor medicina para los ancianos, o para las personas mayores, no hablaremos de ancianos, las personas mayores, pues es justo el tener alrededor a los suyos, es el cuidado, es la atención, es no entrar en ese ámbito de la soledad, que es justo uno de los mayores males, ¿no? Es una de las realmente grandes enfermedades de la persona mayor. Entonces, la idea de lo que se llama salud electrónica o e-health, que es la palabra en inglés, pues es precisamente cambiar el modelo, ¿no? Cambiar el modelo de enfermedad a uno de prevención y cuidado. O sea, realmente no demos lugar a cuidar personas enfermas, sino prevengamos y cuidemos, entre comillas, personas que todavía son sanas. Y por tanto, quitamos o eliminamos en cierta parte de la ecuación, eliminamos los cuidados en el hospital, para irnos a un modelo basado en autocuidado, cuidado en el propio hogar y cuidado también por la comunidad. ¿Por qué por la comunidad? Porque de alguna forma las personas que tienen una persona mayor alrededor pueden todavía encargarse de, sin una carga excesiva, de ayudar en esa vida independiente que puede llegar a tener una persona mayor. Por otro lado tenemos la transformación digital. Voy a hablar poco porque realmente bueno, pues es hoy en día yo creo que uno de los principales motores del desarrollo humano en cualquier ámbito. De hecho, el futuro que nos espera será digital o no será. O sea, quiero decir, tendremos sí o no tecnología a nuestro alrededor sin lugar a dudas. Y además, después del COVID, donde se demostró el papel de la tecnología en algo que manejamos todos en su momento, las videoconferencias aunque sea, ¿vale?, hizo que de alguna forma nos preocupásemos en que esa tecnología tenía que servir y tenía que servir a todo el mundo, ¿vale? El COVID la hizo necesaria absolutamente para todos realmente utilizamos la tecnología. ¿Y en qué se basa esta transformación? Pues fundamentalmente en dos cosas. Una, en la conectividad, que es justo la que echamos de menos cuando llegó el COVID, y otro, en algo que es terriblemente importante, que es la educación. Porque solamente a través de la educación podremos formar personas que de alguna forma sean nativas digitales y puedan abordar con garantías un proceso de transformación digital. Pero hay también bueno, pues problemas con la transformación digital y es lo que se denominan brechas. La brecha digital, formación, educación o no, formación en el ámbito digital, social. Las personas de un ámbito social tienen más acceso a la tecnología que otras de otro ámbito social diferente, territorial. Las personas que viven en zonas rurales tienen menos acceso a la tecnología que las que viven en zonas urbanas, y generacional. Y en esta es en la que nos centraremos. La diferencia que puede haber de utilización de la tecnología entre jóvenes y personas mayores. Con lo cual, hay una cosa que a mí me resulta importante, y antes de dar el siguiente paso a la utilización de la tecnología por las personas mayores, tenemos que pensar siempre quién va a utilizar la tecnología y sobre todo a quién pretende ayudar. Normalmente todo el mundo pensaría que es al usuario, a mí, me quiere ayudar la tecnología a mí, pero nos encontramos que eso no siempre ocurre, que muchas veces es al ingeniero o al tecnólogo, y dice, ¿cómo va a ayudarlo a él? Sí, porque, bueno, ahora lo veremos, al gestor de esa tecnología, y último, la ruedecita más chiquitita realmente quedo yo. Yo cada vez que en la universidad, y aquí no hay nadie creo, cada vez que en la universidad dicen que van a informatizar un proceso, yo inmediatamente pienso que eso me va a dar más trabajo. O sea, necesariamente. Nunca va a solucionarme nada. Me va a dar más trabajo sí o sí,
vamos, seguro. Y además va a ser muy difícil convencer a los gestores, que son los que han influido en que esa tecnología sea así, y a los programadores o a los tecnólogos que la han hecho, que lo que necesitamos es otra cosa. ¿Por qué? Porque unos se han visto beneficiar de una forma de hacer las cosas que les resultaba fácil, y luego además que le han hecho caso a los gestores y a los gestores les han solucionado la papeleta. Pero yo no puedo ver nunca una hoja de ingresos y gastos como la ve un contable. Y de hecho, como lo que tenemos en la universidad es como lo ve un contable, yo no me entero de los ingresos y los gastos cuando es algo que son sumas y restas, que debía ser bastante sencillito. Entonces, os voy a poner un caso que además me ocurrió a mí, o sea, que no es a una persona mayor, depende de donde tengo la tarjeta dorada de Renfe, o sea, que bueno, donde pongamos el límite, ¿no? De repente apareció en los cacharros que hay en el metro en Madrid para sacar los tickets, apareció una pantallita nueva y digo, ¡ah! Y aparecía una teclita que ponía uso fácil. Y dije, voy a probar el uso fácil. Bueno, pues con el uso fácil fui incapaz de sacar el billete, ¿vale? Es una pantalla táctil, ¿eh? O sea que en principio, perdonad, es una pantalla táctil y yo fui pegando a todos los botones y no era tan táctil, sino que había que pensar que las flechitas de al lado eran las que realmente movían la pantalla. Entonces, bueno, pues si es táctil, yo creo un viaje, le pego al viaje y nada. O le pego a los 10 viajes, nada, no había forma. Entonces, ¿quién pensó esto? Pues seguro que al programador le venía mejor poner las flechitas que detectar el dedo en un lugar de la pantalla para que sacara el viaje directamente. Con lo cual, tenemos un problema y es que no oímos a los usuarios. Vamos a ver un ejemplo claro de lo que significa la utilización de la tecnología por los mayores. Probablemente algunos conozcáis a esta persona, porque se hizo famosa en redes hace unos años, y bueno, vamos a ver qué le sucede con la tecnología. Le tienes que dar el nombre y decirle lo que quieras. Súbele un poquito el volumen. Está. Sí, que la dejillo que se sale de esta aquí. Alexa, no me acuerdo cómo se llama. Alexa, dile que quiero que me digas Luis esta noche. O sea, realmente la predicción del tiempo no se ha oído muy bien, no sé, pero la predicción del tiempo que da no le resolvía el problema, que era si llueve o no llueve, no se lo decía con las palabras adecuadas, ¿no? Entonces, como vemos, es que fundamentalmente lo que necesitamos es que la tecnología se haga transparente, que no tengamos necesariamente que pelear con la tecnología, que la tecnología sea totalmente algo invisible, con lo que no tenemos que lidiar, que nos viene dado por añadidura, que no la encontramos por ningún sitio, para que realmente sea útil, sobre todo en determinados contextos. La pregunta es ¿dónde están los usuarios? Fijaos que al usuario, que es realmente el experto en la aplicación, ¿no? Normalmente siempre para cualquier cosa se llama a los expertos, ¿no? Pues que una comisión de expertos, ¿quiénes son los máximos expertos en las necesidades que tenemos cada uno? Pues somos los usuarios, y sin embargo nunca nadie nos pregunta, ¿no? Entonces hay que compartir el diseño justo con esos expertos. Nos tenemos que reunir con los expertos y hacer un proceso de co-creación, de codiseño, para que realmente lo que necesita quien lo va a usar, aquellos a los que está destinada esa aplicación, aquellos a los que pretendemos satisfacer necesidades, tiene que participar en el diseño. ¿Por qué? Porque en el caso de los usuarios mayores, pues hay una serie de barreras. Bueno, el nivel cognitivo pues es distinto, capacidad física, percepción, falta de interés en las cosas en general. De hecho, las 3 barreras que se identifican es la falta de alfabetización tecnológica, por supuesto, falta de motivación, es muy importante, no entienden, no les apetece pelear, luchar esa pelea después de todas las que tienen luchadas en la vida, y hacen que piensen que esto no es utilizable, no es usable realmente. Si tú haces que realmente ellos consideren que sea útil, usable y aceptable, ese proceso de codiseño habrá tenido éxito. Y entonces podrá realmente satisfacer una necesidad.
Y eso es lo que intentamos hacer con un sistema de rehabilitación en el hogar, validarlo precisamente y crearlo con personas mayores. Y aquí es donde empezó nuestro viaje. Nuestro viaje fue un proyecto europeo, financiado por la Unión Europea con 26 millones de euros, bueno, éramos muchos a repartirnos, pero en el que empezamos a trabajar justo en esto, en el sistema de rehabilitación. ¿Qué hemos hecho en ese proyecto? Pues lo primero, comprender los retos, porque somos ingenieros, no comprendíamos los retos y nos tuvimos que un poco empapar de cuáles son los retos, esos que hablábamos antes, sostenibilidad, despoblación, movilidad. Después aprender qué es el envejecimiento, que no es cuidar necesariamente, sino es dar más vida a los años, no dar más años a la vida, ¿vale? Tenemos que conseguir que la persona viva más, pero con calidad de vida. Y para ello tuvimos que hablar con los usuarios. Y esto fue uno de nuestros mayores retos, porque el proyecto nos lo dieron justo a final del 2019 y trabajábamos con una residencia de mayores y, como todos sabéis, en marzo de 2020 pues se prohibió entrar en las residencias de mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tuvimos un hándicap importante, ¿no? En ese primer intento de conocer cuáles eran las necesidades de los mayores. Al cabo de los meses pudimos hacerlo y nuestra primera idea fue precisamente hacer entrevistas a los mayores de una residencia con la que también participaba en el proyecto este que os hemos hablado, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a diseñar lo que esas personas nos habían dicho que podía ser útil, que podía ser aceptable y que les motivaba a la hora de utilizarlo. Para ello, lo que hicimos fue, ya digo, centrarnos fundamentalmente en la actividad física y crear pues, un sistema que permitiese ayudar a las personas mayores a realizar esa actividad física, sobre todo además en un momento que fue cuando ya había pasado unos meses después del COVID, que justo aquello que se notó más en las personas mayores es justo la falta de movilidad y donde de alguna forma pues todos tuvieron problemas a la hora de el COVID en sí, bueno, el COVID era un problema, pero luego donde además afectó precisamente es el hecho de no moverse, ¿no? Sobre todo a las personas que pasaban el COVID en su hogar. Así que diseñamos este sistema de actividad física, involucramos al usuario final, realmente ellos nos decían que era mejor o no, sobre todo a la hora de utilizarlo. Consultamos también a otros expertos, evidentemente al sistema sanitario, a los sanitarios, tanto fisioterapeutas como médicos. Hablamos de usabilidad con los expertos, pero hablamos de usabilidad también con los usuarios y luego además creamos un grupo de evaluación, ¿vale? Y lo primero que hicimos fue pues, una cosa que parece obvia, es nadie puede hacer los mismos ejercicios, sino que tiene pues, unas características distintas. Entonces había que entrenar al sistema, había que decidir para cada persona lo que significaba tener éxito en la realización de un ejercicio o no tener éxito. Y eso es lo que hicimos con un sistema que permitía medir el nivel o el ángulo, por ejemplo, el ángulo máximo hasta que movía un determinado miembro, un brazo. Y con ese ángulo se determinaba lo que significaba el nivel de éxito, el 100% de éxito. Este es el sistema que, como veis, además, procesa la imagen, procesa la señal y sitúa las articulaciones y permite, en este caso, medir los ángulos en los que esa persona mayor es capaz de mover, ¿no? el rango de movimiento de esa persona, para que todos los ejercicios que se definan a continuación cumplan con ese rango de movimiento y no pretendan esperar que esa persona pues, llegue a ángulos distintos. Lo siguiente es definir una tabla de ejercicios, ¿no? Una rutina de ejercicios que una persona tenía que hacer todos los días. ¿Qué ejercicios? ¿De qué miembro? Repetición, en vez de repeticiones, tiempo de ejercicio. Y para eso, bueno, pues seguimos trabajando en ese sistema de rehabilitación. Como veis, hay una barra a la izquierda que dice el nivel de éxito, luego están las repeticiones allí a la derecha, y como veis, pues hay toda una serie que con ayuda de fisioterapeutas pues definimos para crear esas rutinas que determinadas personas tenían que hacer. El fisioterapeuta podía definir, ahora lo veremos, qué ejercicios para cada persona eran útiles y cuál era la rutina en concreto para cada una de esas personas.
Y luego algo que tuvimos que crear y que fue lo primero, fue un sistema de videoconferencia. Un sistema de videoconferencia que dice, bueno, pero sí, porque primero cuando estás haciendo los ejercicios te surgen dudas y entonces el atender a esa persona es importante, sobre todo en esa residencia, pero algo mucho más importante es que el sistema de videoconferencia fue lo primero que hicimos porque la residencia fue lo primero que nos pidió, ¿vale? ¿Por qué? Pues sencillamente porque no había un mecanismo sencillo, porque las personas mayores que hay allí no manejaban el móvil, no manejaban un ordenador, y entonces el sistema de videoconferencia era lo único que les permitía hablar con sus familiares. Entonces hicimos ese esfuerzo inicial, porque además hablar con sus familiares les dimos una tarjetita, la acercaban a un puntito, y entonces además las tarjetitas iban con las fotos de sus familiares, acercaban la de su hijo Joaquín, y entonces salía Joaquín en la pantalla, ¿no? Entonces era algo muy sencillo y, bueno, pues yo creo que mereció la pena el dedicar el tiempo que dedicamos. Pero el sistema no vale solamente con tener esa vista del paciente, de acceso mediante dispositivos de RFID, ¿no? De estos que se acercan, los que utilizamos en las tarjetas de crédito, el seguimiento de la rutina, la visualización de los resultados, que te pone una carita si consigues hacer la rutina al 100% completamente, sino que tiene que haber una vista del personal sanitario, porque es el personal sanitario el que tiene que hacer el seguimiento. Entonces el personal sanitario accede de otra forma y es el que de alguna forma ve si se ha hecho el ejercicio, si se han cumplido los objetivos y determina si hay un cambio en la rutina, si se aumenta el número de repeticiones o el tiempo que tiene que realizarla. Entonces hubo que hacer un interfaz distinto, que era tipo web, ¿no? Para que el fisioterapeuta o el médico accediera a esos datos y pudiese modificarlos dependiendo del historial del paciente. Aquí tenéis en este vídeo, bueno, pues un vídeo final que hicimos donde hicimos la validación precisamente con esas personas que habían utilizado el sistema. Hombre, sí, está bien, hombre, por lo que se ve está bien hecho. Y se ve en beneficio, hombre. Porque ya está uno bastante grande, pero en fin, que lo hago bastante regular, creo yo, sí. dentro de mi probabilidad. Yo siempre que pueda vengo. Yo trabajo aquí ejercicio, subo y bajo. He estado 3 años y pico en un carrito. Ahora ya voy con el tacatá. Así que mira, se voy mejorando mucho. Hombre, yo digo que las personas deben de ser un poco más o menos como yo. Y yo si no me enseñan un poco cómo va eso, que si yo estuviera bien de la vista, mucho mejor lo haría. No te va a parar, hombre. Siempre te dan ánimo de ver a las personas, porque pues, voy a colaborar con ellos. Pues si lo ponéis, ¿por qué no? Yo estoy dispuesta a todo. Ahora lo hicieron mañana, mejor que pasado. Es más interactivo y ellos pues les organizan un poco más el ejercicio, ya que llega a una edad que se le quita la gana de hacer ejercicio, una forma más lúdica de hacerlo, y nosotros podemos también ver lo que es la mejora, la evolución, adaptarle personalmente a cada uno de las rutinas específicas y valorando. Y yo creo que tanto para ellos como para nosotros es muy positivo. Yo me he sorprendido porque la aceptación está siendo muy buena, es algo novedoso, algo que ellos pues se preocupan por aprender, y yo lo veo, quizás al principio les va a costar y van a tener que practicar, pero no creo que tengan ningún problema. Habéis visto que algunos de los ejercicios no eran solamente miembros, sino también eran orofaciales, ¿no? Porque también nos pidieron para gente que había tenido ictus, pues que fuese capaz de hacer esos ejercicios para mejorar la movilidad de su cara, ¿no? Y realmente no lo ha dicho la fisioterapeuta, pero nos contaron que al final el sitio donde se reunían todos para charlar y para comentar era el gimnasio. O sea, habían cambiado las salas de la televisión
por el gimnasio porque todos querían jugar con el aparato y verse unos a otros y comentar, y era al final gente que no había salido nunca de su habitación, sobre todo después de la etapa del COVID, pues empezó a salir y a ir al gimnasio precisamente por la motivación que tenía de ver eso que había nuevo y que le permitía moverse, hacer ejercicios y ver cómo los demás lo hacían. Bien, pues lo que fuimos a hacer después es decir, bueno, esto está muy bien, es una pantalla enorme, pero alguien la tiene en casa y donde hay que llevarlo es a los hogares, porque lo que nos pretendíamos también es que este dispositivo permitiese la autonomía de personas que viven solos en el hogar, ¿no? Aumentar su autonomía y hacer que de alguna forma hubiese un seguimiento, tanto por parte de los familiares como por parte de los cuidadores, de todas sus variables médicas y de aquello que necesitara. Entonces, para lograr eso, pues es para lo que empezamos otro proyecto, financiado con fondos de recuperación, en el que participaban pues, dos hospitales, el Hospital de Getafe y el Hospital de Albacete, los servicios de geriatría, a través de un centro de investigación que tienen el Instituto Carlos III, y donde lo que nos centramos es que precisamente el modelo de salud fuese, como pone ahí, 4P, ¿no? Que fuese predictiva, personalizada, preventiva y participativa, es decir, que los usuarios participasen de ese proceso, que fuese evidentemente preventiva y predictiva y que además se adaptase a cada uno de ellos. Y para eso, lo primero que tuvimos que hacer, vamos a ver, os voy a contar la historia, porque es una historia larga, pero no os asustéis, ¿no? Lo primero es pensar cuál iba a ser el dispositivo que íbamos a colocar en el hogar. Y se nos ocurrió que podía ser un espejo, ¿no? Un espejo que cuida, un cuidador virtual en casa. Es como tener algo que puedes tener en casa y que signifique tener un cuidador que vive contigo. Es algo que no molesta, no es intrusivo, realmente es un espejo como tal, y bueno, nos pareció realmente buena idea. Todo esto había que validarlo luego, pero bueno, luego hablaremos de eso. Frente al kiosco, ¿no? el tótem este con pantallas grandes, que hicimos alguno más para otras residencias y otras instituciones, donde había personas mayores, pues pasamos a un modelo espejo, primero chiquitito, luego fue creciendo, luego era más bonito, luego era, en fin, tuvo varias versiones, y al que llamamos espejo inteligente, ¿no? El espejo inteligente tenía integrado, no era fácil, pero tenía integrado cámara, una cámara de profundidad, detectores de presencia, luego tenía una peana, por supuesto, física, sino empezamos a introducir nuevos servicios. Empezamos a hacer que ese espejo fuese realmente el centro de operaciones de un sistema de cuidado en el hogar. Entonces, ¿cómo funciona este asistente de salud? Pues tiene las mismas funcionalidades que tenía antes, el de rehabilitación física, exactamente igual, donde aquí lo que pasa es que además te estás viendo tú, no a través de una cámara. Luego podías hacer también ejercicios de rehabilitación cognitiva, fue otra de las cosas que nos sugirieron, y entonces introdujimos otros ejercicios, que son ejercicios, este es el ejercicio del trazo, ¿no? Unir puntos con un determinado orden, en fin, incluimos una serie de ejercicios que, hombre, que fuesen posibles soportarlos sobre una pantalla táctil. Como veis, el espejo es táctil. Luego, además, bueno, por supuesto, el sistema de videollamadas, que recogiera también información de unas pulseras de estas de actividad, ¿vale? Y luego, además, bueno, pues aumentamos las capacidades haciendo un sistema de sensores para las camas que permitiesen saber cuál era el movimiento de una persona en la cama, porque muchas veces las personas mayores se caen cuando se levantan o cuando se sientan en la cama, y es una caída como a cámara lenta, y entonces con esos sensores logramos determinar si eso se estaba produciendo o no, y luego un sensor muy chiquitito que era de caídas. Ese sistema que veis ahí, bueno, lleva un sistema de inteligencia artificial que nos ha permitido tener una precisión del 95,75%. A alguien le puede parecer poco. Cuando decimos esa precisión es que detectamos con esa precisión falsos, o sea, digamos, evitamos falsos positivos y falsos negativos. Es decir, evitamos cuando de repente aparece una alarma y realmente no se ha caído, o cuando no aparece la alarma y sin embargo esa persona sí se ha caído. Entonces redujimos eso notablemente y en el 95,75% de las veces era cierto, ¿vale? No había nada en el mercado con este nivel de precisión. Pero
no nos quedábamos tranquilos solamente con eso y fuimos todavía más. O sea, creamos un ecosistema de cuidados en el hogar que iban más allá del espejo. Creamos un sistema que almacenase datos y con esos datos, a través de un sistema de inteligencia artificial alimentado por todos esos datos, diese a los cuidadores o a los médicos, a los sanitarios que estaban a la otra parte, diese información de la vida en el hogar de esa persona. De esa forma, lo que hicimos fue monitorizar todo tipo de parámetros de la salud, desde un tensiómetro, una báscula, las pulseras de actividad, todo automáticamente el espejo chupaba la información, ¿vale? Y luego la persona que desde el otro lado veía cuál era el nivel de actividad para determinar pues, si tenía que tomar alguna decisión o alguna acción o cambiar las rutinas de ejercicio físico, pues a través de unas tablas pues se la mostrábamos al sanitario para que tomase ese tipo de decisiones. Pero ayudado además por ese sistema, porque el sistema lo que permitía era, por ejemplo, permitía establecer patrones de movimiento en el hogar. Es decir, si una persona habitualmente seguía un patrón de movimiento cuando se levantaba, iba a hacerse el desayuno, luego volvía, iba al baño, pues eso se detectaba y se analizaba, y si era contrario a lo que habitualmente hacía esa persona, pues tomaba nota, ¿no? No necesariamente era una alarma, pero, por ejemplo, si una persona por la noche deambulaba por la casa, como tenemos sensores en todo el hogar, pues si deambulaba por la casa, pues puede ser un síntoma de un problema cognitivo, con lo cual sí se lanzaba una determinada alarma. Y con esos patrones pues también se detectaban, porque teníamos otros sensores que calculaban el consumo de un determinado electrodoméstico, es decir, sobre todo para ver si se dejaba pues, el horno encendido, el frigorífico abierto, es decir, intentaba analizar factores que de alguna forma podrían influir en su modo de vida. Todo esto además, veis ahí unas letras extrañas, pero es que hay un estándar europeo con el que evidentemente intentamos cumplir, ¿no? Para que todos nuestros datos fuesen útiles también en un momento se ocurre que se integra todos los sistemas de salud europeos. Ahora el español está en ello, pero todavía le queda. Entonces, luego además, no solamente el que está al otro lado tiene que ser el sanitario, puede ser la familia. O sea, la familia también tiene acceso a esa información, porque en un momento dado lo que queremos es precisamente, esa persona no necesita necesariamente cuidados de sanitarios, sino que lo que necesita es atención. Y atención puede ser simplemente que sus hijos sepan que sí, que está bien, ¿no? Que se mueve como habitualmente, que hace las cosas que tiene que hacer, que no se deja la puerta principal abierta cuando se ha ido, en fin, todo ese tipo de cosas que de alguna forma pues, hacen que la familia pues, también se sienta más tranquila. Pero claro, esto estaba muy bien, el espejo era muy bonito, lo teníamos en el laboratorio, integraba todos los datos, pero hay que ponerlo a funcionar, el proyecto en acción, ¿no? Llevarlo del laboratorio al hogar. Y para eso, este número fue mágico para nosotros, era 50. Teníamos que llevarlo a 50 hogares. Y lo que hicimos es, con la ayuda del servicio de geriatría de aquí de Albacete y con el de geriatría de Getafe, son los dos servicios de geriatría más potentes que hay en España, o sea que podemos estar orgullosos del de Albacete. De hecho, ahora el jefe del servicio de geriatría es el director precisamente del instituto que formó parte de este proyecto, que es el Instituto Carlos III, la parte de geriatría, la parte de fragilidad y envejecimiento saludable. Entonces teníamos a los mejores, entonces ellos hicieron una selección de pacientes en los que instalar el espejo. Entonces, bueno, teníamos que fabricar 50 espejos. Fabricamos 50 espejos, contactamos con una empresa de espejos de Valencia, que le ilusionó mucho y nos hizo un precio asequible, y con esos 50 espejos nos fuimos a instalarlo a finales del año 24, porque queríamos tener los 6 meses instalados en los hogares, entonces a finales del año 24 empezamos a instalarlo en todos esos hogares. Unas veces con más éxito, otras veces con menos. Por ejemplo, en Getafe, por ejemplo, las personas mayores hay muchas que no tienen wifi en casa. Todo esto tenía que estar conectado a la red. De hecho, todo el seguimiento del software lo hacíamos nosotros desplegando el software de forma remota, ¿vale?
si había algún problema, de forma remota nos conectábamos. No accedíamos a los datos, porque no podemos acceder a los datos como técnicos, porque eran datos del servicio de geriatría, y entonces había cosas que tenían que hacer ellos, pero lo que sí es podíamos hacer el mantenimiento técnico del sistema. Pero no solamente desplegamos, bueno, aquí tenéis un poco la cronología, pues tuvimos que cumplirla muy bien, porque además el proyecto acababa, y eran fondos de recuperación y lo que no nos gastásemos lo devolvíamos. Entonces ya sabéis que eso en la universidad está muy mal visto, ¿no? Eso de devolver dinero. Entonces, en este caso no hubo lugar, porque quiero decir, contamos también con la ayuda de empresas instaladoras. Pues ya digo, por ejemplo, no había wifi, y en Getafe, entonces lo que pusimos en el espejo es un módem 5G. O sea, lo que hicimos es un contrato con Movistar para que nos hiciese una tarifa especial para los 50 módulos 5G que permitían conectar en aquellas casas en las que no había conexión wifi, ¿no? O sea, que no tenían acceso a internet y por lo tanto no tenían una wifi en casa. Pues eso lo decía, bueno, pues porque en Getafe no hay 5G, por lo menos donde vivían estas personas mayores, ¿no? Tuvimos muchos problemas de conectividad y bueno, que solventamos como pudimos. Pero ¿qué se instaló? No era el espejo solo, sino era una báscula electrónica, una pulsera de actividad, sensores en la casa, también un medidor de tensión, ¿no? Una serie de dispositivos que permitían dar ese servicio global que pretendíamos y que os he contado antes. Y todo eso lo mandamos en una cajita también y se instaló en las 50 casas. Y así estuvieron 6 meses. ¿Qué tenía? Pues tenía un poco de todo. Ahora lo veremos en vídeo, pero podías hacer el login, porque también se pensó en que en un espejo podían utilizarlo realmente 2 personas, si eran 2 o más personas que vivían en la misma casa. Entonces tenía que reconocer cuál era la persona que se estaba acercando y de alguna forma mostrarle su actividad o aquello que esa persona necesitase. Luego se podía seleccionar actividad, había una agenda, había recordatorios de las medicinas que tomaban, en fin, había una serie se daban consejos nutricionales que también tenían que ver con su estado de salud. Luego había para todo esto, pues empezamos ya el tema de los avatares, que como sabéis está muy de moda, pues ya tenía un avatar, medía, ya digo, la tensión, la presión de la sangre, y luego pues el sistema de ejercicios. Pero bueno, vamos a verlo funcionando, que es como mejor. A este señor se prestó, el pobre, a hablar en inglés, porque teníamos que llevarlo al extranjero, entonces había que hablar en inglés, y lo convencimos y lo hizo bastante bien, ahora lo veréis. Ahí va. Vaya. Ahora. Hello, how are you doing today? I'm feeling quite lonely. Oh, I'm sorry to hear that. Talk to a family member or friend. I'm sure you will feel better afterwards. Yes. Great. Let's go. To get started, step on the scale and wait for a few seconds. Then step off the scale when instructed to do so. Alright, I've already saved your weight. Now, place the blood pressure monitor on your left arm and press the button to start. That's perfect. We have finished. Thank you very much. Do you need anything else? No.
Bueno, como habéis visto, esto lo hicimos en la residencia del Salvador, porque como no podíamos acceder a los pacientes de los servicios de geriatría, pues fuimos a la residencia con la que habíamos trabajado en el otro proyecto y los conocíamos, y bueno, pues conseguimos que algunos pacientes de ese, la gente que estaba en esa residencia, pues colaborase también con nosotros en esta parte del espejo. El espejo en sí, pues como veis, no es solamente una tablet detrás de un cristal, sino que tiene un sistema de procesamiento, es un procesador bastante potente para poder procesar la imagen, para poder además ordenar los datos, para poder sacar conclusiones de los datos y para poder establecer también pues, esos patrones de vida dentro del hogar que hablaba antes, ¿no? Y ofrecer una información pues, realmente significativa a los sanitarios que se conectaban de forma remota. Y bueno, hay un aspecto esencial del que no he hablado, pero evidentemente es necesario hablar, que es que el espejo de alguna forma respeta la protección de datos de carácter personal, porque como sabéis, la protección de datos, sobre todo en el ámbito sanitario, es muy importante, ¿no? Entonces, hicimos unos protocolos de comunicación que permitían asegurar la confidencialidad, que está regulada por la Unión Europea en cuanto a almacenamiento y anonimización de los datos, es decir, los datos que nosotros almacenábamos y que recuperábamos no sabíamos de quién eran. El tema de seguridad, mecanismos para pedir el acceso a esos datos, o sea, al final la seguridad o la ciberseguridad tiene que ver con que otro acceda a mis datos, ¿no? Entonces, en las comunicaciones tuvimos que establecer también los procedimientos necesarios para que fuesen seguros. Y por últimamente el sesgo de los algoritmos, ¿no? La parte ética, que es cada vez más importante y que ahora es una de las preocupaciones a la que crecen de manera enorme pues todos los sistemas de inteligencia artificial, pues hay que tener en cuenta la utilización de los datos realmente de una forma ética y que no haya sesgos que nos permitan pues establecer condiciones distintas de análisis para unas personas u otras dependiendo de factores como pueden ser sexo, edad, etcétera. Bueno, aquí digamos que la pregunta es si al final la fría tecnología pues, nos puede ayudar a humanizar el cuidado, ¿no? O sea, hacer realmente que algo tan frío como la tecnología pues, tenga en cuenta que las personas somos las que estamos en el centro y a las que hay que dar ese servicio, ¿no? Es algo que ya llamamos humanismo tecnológico, que es eso, dar vida a esa tecnología y no dejarnos atrapar por ella. Y bueno, como hemos utilizado un espejo, pues yo creo que también es importante sonreír al espejo porque te la devolverá, ¿vale? Y con esto he acabado, solamente me vais a permitir, porque en todas las charlas que doy de divulgación científica, pues me gusta acabar con una pincelada, ¿no? Porque fijaos que normalmente en ámbitos donde se duda mucho sobre pues, el valor de la ciencia, la credibilidad que tiene, hay bulos, en fin, estamos en una sociedad que nos comunicamos tanto que ya podemos oír de todos. Entonces esta persona, Neil deGrasse Tyson, es un divulgador norteamericano que es muy famoso, ¿no? Y una de sus frases, yo creo más acertadas, es, que aparece en todas partes, la podéis buscar en internet, es que lo bueno de la ciencia es que es verdad, tanto te lo creas como no. Claro, yo esta frase la encontré en internet al lado de la foto de este señor, pero no sé si es suya. Y entonces me fui a buscar otra que me diese más luz y encontré esta que es, ya Abraham Lincoln lo decía, no creas todo lo que leas en internet solo porque hay una foto con una cita al lado. Y con esto he acabado. Hay muchos más vídeos en esas direcciones que aparecen ahí. Gracias.